Hola, hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias por estar del otro lado. Bueno, mi nombre es Yamil. Bienvenido, bienvenida a mi canal ATP Reparación de Electrodomésticos en YouTube. Y estamos comenzando con una nueva opción, justamente, estos pequeños o microcursos que vamos a estar desarrollando en lo que hace referencia justamente a el aporte a cada uno de los mecánicos o los técnicos que de repente quieren saber un poquito más al respecto. En el día de hoy vamos a estar hablando un poquito sobre las buenas prácticas de reparación de microondas y de hornos eléctricos. La idea es un poco orientarte cuáles son los componentes que tienen estos electrodomésticos, las posibles fallas que puedan llegar a tener y cómo proceder para poder repararlos. Es un pequeño curso de aproximadamente 30 a 45 minutos, o sea que ponete cómodo, ponete cómoda, preparate un mate o un café, dependiendo de dónde estés, porque la idea es hacer un aporte que te pueda llegar a servir, o sea que no es algo relativamente corto, como un aporte que nosotros siempre hacemos de algo específico. Más bien, el día de hoy es algo un poquito más complejo, así que hemos preparado un material para que vos también lo puedas tener del otro lado, espero que lo puedas disfrutar y, bueno, también justamente darle el provecho necesario para poder aprender un poquito más al respecto. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, Facebook como en TikTok, como ATP Servicios, y también en nuestro canal de YouTube, ATP Reparación de Electrodomésticos, ¿sí? En donde vamos sumando todos los días un poco más de material para que vos puedas ir aprendiendo un poquito más al respecto. Bueno, sin más preámbulos, vamos a ir viendo justamente el material que tenemos para todos ustedes, que hace referencia a la reparación de microondas y hornos eléctricos. Esta sería justamente la representación que vamos a tener el día de hoy, una especie de paso a paso para orientarte justamente en cómo se puede proceder en la reparación de estos equipos. Aquellos que ya tienen un conocimiento al respecto, tal vez es algo muy sencillo. Ahora bien, aquel que desconoce como tal, les puede llegar a servir el material, así que es la idea de estos pequeños microcursos que vamos a estar realizando con todos ustedes. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos para comenzar? ¿Cuáles justamente las herramientas o qué es lo que necesitarías para poder hacer? Bueno, para comenzar, básicamente vamos a hacer un recorrido de cómo funciona la cosa. Es decir, cómo hace el microondas para poder funcionar al respecto. Entre ellos lo que vamos a observar es el principio de funcionamiento de la máquina generadora de microondas, y también comprenderemos los cuidados importantes a tener en cuenta a la hora de manipular cada uno de los componentes como tal. Para esto, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar herramientas necesarias, simplemente para que tengas idea de qué es lo elemental, básico que tenés que tener en tu taller. Las herramientas de estos combos que vienen están muy buenos, en donde tenés destornillador Phillips por un lado, destornillador pala por el otro, y también los de precisión, ¿sí? Para poder regular algún que otro termostato o calibrar justamente algo en específico. Esta sería la opción más lógica si es que de repente estás iniciando esta actividad, una compra lógica porque tenés todas las dimensiones para poder utilizar. También vamos a necesitar un juego de pinza y de alicate. Esto es muy importante, que tenga buena aislación. Vos no te olvides que estamos trabajando con un elemento que es extremadamente complejo de manipular, que hace referencia justamente a la parte de microondas, digamos, y de alta tensión del trafo, ¿sí? Y también del capacitor que queda cargado. Entonces, a la hora de manipular todo esto, está bueno de que tengas un buen juego de pinzas aislantes para poder hacer la manipulación correspondiente. No va a ser una posibilidad de que no lo pueda llegar a tener el multímetro o tester. Hay algunos que salen muy económicos, o sea que podrías utilizarlos sin ningún problema. Estos multímetros o tester que te van a servir para poder medir un normal abierto, un normal cerrado, diferentes opciones, digamos, de medición al respecto. Verificar si es que la señal eléctrica llega justamente al transformador del equipo mediante, por ejemplo, una lámpara de prueba de 220 volts, lo cual consistiría en conectarla para poder ver si es que la señal eléctrica desde la placa electrónica hacia el transformador está llegando. Si eso es muy importante, o sea que esta lámpara la vamos a utilizar siempre.
También, para esto, podríamos llegar a hacer una medición mediante, para medir continuidad, digamos, mediante un multímetro tester. O sea, puede ser con la lámpara como tal o el tester. Eso depende de cada uno de ustedes. Si es que lo utilizan, la utilidad puede ser factible al respecto. Entonces, a continuación nos preguntamos, ¿qué es un microondas y cómo funciona? La base de este pequeño microcurso. El horno de microondas básicamente es un electrodoméstico usado para cocinar o calentar alimentos en función mediante la cual se generan microondas electromagnéticas. Es decir, que la acción básicamente va a ser la siguiente. Todo lo que vos pongas adentro del microondas va a hacer que la generación justamente de las microondas que salen generadas a través del magnetrón pongan en movimiento, un movimiento molecular internamente de la comida, ¿sí? Ejemplo, si pones un vaso con agua, molecularmente hablando, lo que hace el microondas es poner en movimiento la fricción entre molécula y molécula. Esto lo que hace es que levante temperatura como tal, ¿sí? Básicamente eso es lo que hace justamente el microondas. Todo lo que hace referencia a la parte molecular hace que tenga mayor movimiento vibratorio entre molécula y molécula. Se van chocando y van rozando, levantando la temperatura como tal de cualquier fluido o comida que vayas a poner dentro que tenga justamente esta particularidad. Por eso es que hay elementos que son aptos para microondas y otros que no. Pero todo lo que hace referencia a lo que vas a ingerir como comidas tiene la particularidad de poder levantar la temperatura desde adentro hacia afuera. Y nada más que eso, no te voy a explicar en específico más complejo, porque acá hay que tener en cuenta algo. Eh, Muchas veces los cursos, que está muy bueno que así sea, se gastan en explicar la teoría de la generación de microondas, cómo infiere sobre el alimento, cómo de repente procede al respecto para poder hacer justamente este movimiento vibratorio molecular, para poder levantar temperatura, y es un montón de palabras que a la hora de la reparación como tal, el mecánico a veces lo que quiere es cómo hago para reparar el microondas. Sí puedo saber cómo funciona, pero no tan técnico, no tan específico, con tanto tecnicismo. Entonces yo lo que hago es tratar de evitar un poco ese concepto, como para que vos, bueno, sea provechoso más que nada esa particularidad. Así que lo puedas utilizar y que de repente no te aburre el material como tal, ¿sí? Bueno, componentes de un microondas, o sea, todo lo que tiene adentro el equipo. ¿Es muy importante? Sí, por supuesto que es muy importante, porque vos tenés que saber a qué hace referencia cada uno. Vamos a ir viendo algunos. Mirá, acá tenemos el capacitor, el número uno, el capacitor justamente que se va a utilizar en la parte de generación de microondas conectado junto con entre el trafo y el magnetrón como tal. Este capacitor, si de repente varía o fluctúa su valor, no va a estar generando las microondas al respecto, así que esa falla ya la vamos a ir viendo con respecto a esta opción, ¿sí? Es de vital importancia que este equipo esté al 100%, o sea, que la tolerancia del equipo esté dentro de los parámetros establecidos y que no esté bajo, ¿sí? Porque justamente si está bajo podemos llegar a tener un inconveniente en la parte de generación como tal. El número 2 aquí, bueno, tenemos la lámpara, ¿sí? Para iluminar la parte inferior del equipo, más bien cuando vos activás el botón y enciende, o también cuando abrís la puerta ilumina la parte de adentro del microondas. Bueno, acá el punto número 3 hace referencia a esta protección, esta mica de microondas al respecto, que cumple una función de filtro, digamos, en la inyección de microondas como tal. Es un material específico que se puede llegar a utilizar. Hay que tener en cuenta que esto se ensucia mucho, cuando hay muchas cosas con grasas, se ensucia mucho, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que tener un mantenimiento al respecto. Viene de esta manera, o viene también plástico, una tapa, que es la que va en la inyección de microondas en la parte de la antena del microondas, como tal, ya lo vamos a ver en gráficos. Acá tenemos la parte del punto número 4, la parte de bueno, fuente de alimentación como tal del equipo. Tenemos una opción para poder filtrar un poco los ruidos en la línea y el fusible de alimentación en el caso de que tengas un exceso de tensión en el suministro o un cortocircuito, digo, en el equipo,
acá es donde va a estar saltando la parte de la fuente como tal. Luego, aquí abajo, déjame ver un segundito, vamos a mover estas cosas para acá, ahí está. Vamos a tener la resistencia. Si el horno microondas es horno grill, va a tener resistencia. Si no, si es microondas solo, solamente va a tener la particularidad de ser microondas. Cuando es microondas y grill al respecto, en la parte superior lleva una resistencia como esta o como dos velas de estufa, que lo que hacen básicamente es grillar por ejemplo, lo que vayas a poner adentro, una empanada o una pizza, por ejemplo, si lo calentás con microondas, no queda crocante, ¿sí? Queda más bien sin cuerpo la masa. Entonces, hay veces que con el microondas no es tan factible calentar este tipo de cosas. Entonces, por ahí con el grill lo que haces es la inyección directa de temperatura para que quede con cuerpo justamente y bueno, la pizza se derrita como tal el queso o se grille la parte superior y quede crocante. ¿Sí? Entonces, esa es la opción que tenés cuando es horno microondas con grill. Bueno, toda la tornillería sería el punto número 6, todos los tornillos generales al respecto. Acá tenemos también entre puntos 7 y 8, lo que hace referencia al número 7 es la parte del fusible de alta. Es una protección, un fusible de alta, se llama, que va conectado en el devanado secundario del trafo. ¿Qué es lo que se suele quemar cuando hay algún inconveniente? Por ejemplo, si se aterrizó la antena del microondas, del magnetrón, digo, o hay algún problema en esa parte, el fusible de alta es el que vuela, ¿sí? El que se abre. Entonces, ese es el que tenemos que controlar al respecto. Acá, al punto número 8, tenemos protecciones térmicas de reposición automática. ¿Qué significa esto? Son una especie de sensores que van adosados en el magnetrón. Si el magnetrón levanta mucha temperatura, estos sensores lo que hacen es darse cuenta de que está muy caliente y lo desactivan. Y vas a notar que el equipo se apaga por completo. Después de 15, 20 minutos, vuelve a encender de vuelta. Eso es porque se hizo una reposición automática y los sacó de servicio en su momento estos sensores y bueno, ahora encendió como tal. El punto número 9 acá es bueno, el módulo de control sería el timer. Este es un desarme, un desglose de un microondas mecánico. Esta parte del punto número 9 se reemplaza en la actualidad por la placa electrónica, ¿sí? Que es la que gobierna todos los componentes periféricos. En este desglose es mecánico, o sea, el que vos girás y seleccionás la temperatura y el tiempo. Punto número 10, tenemos los microswitch, que son los que están en puerta, por lo general son tres. Es muy importante esto, porque cumplen una función específica, mediante unas levas, activan y desactivan la alimentación de, bueno, el pasaje de electricidad para la parte de activación de microondas, o encender o apagar la luz, activan mucho horno, perdón, la parte de abierto o cerrado, normal abierto, normal cerrado, o sea que a tener en cuenta esas características al respecto. Número 10, tenemos lo que hace referencia al diodo, ¿sí? Eso es un diodo que forma parte de el conjunto de generación de microondas. La parte de generación de microondas contempla transformador, contempla capacitor, diodo y magnetrón. Son cuatro componentes que, trabajando entre sí, hacen que el magnetrón inyecte las microondas a la comida como tal para poder justamente levantar la temperatura, cocinar o calentar lo que vayas a poner dentro. Entonces, esto es de vital importancia al respecto. Bueno, acá el número 13 hace referencia al micromotor, es el que hace girar el platito, ¿sí? 14, muy importante, transformador, un transformador con mucho respeto para poder transformar y respetarlo, porque tengan en cuenta de que acá estamos elevando la tensión, tenemos alta tensión en el devanado secundario, lo cual genera justamente que este trafo, bueno, se trabaje, o este microondas como tal, se trabaje con mucha cautela, ¿sí? A la hora de manipular al respecto. Y el número 15 es el magnetrón como tal, que tiene su antena, sus correspondientes componentes, y nos estaría faltando acá el forzador, que es el que enciende el ventiladorcito, que enciende para ventilar toda la parte de adentro porque hay un exceso de temperatura. Estos son los componentes que constituyen justamente el microondas como tal. O sea, todo lo que ustedes van a tener que ver a la hora de
hacer las buenas prácticas de reparación. Bueno, vamos a ver entonces acá. Y esto es muy importante a tener en cuenta. Esto tienen que saberlo ustedes desde el vamos. El microondas se divide en dos partes: en los elementos de control y en el sistema de alto voltaje. Los elementos de control, ¿cuáles son? La placa electrónica o el programador mecánico, cualquiera de los dos, los switches de contactos de puerta, los fusibles de protección y termostatos de reposición automática. Eso es una parte de control, lo que genera justamente, en definitiva, 220 volts que se van a inyectar al transformador. Cuando se inyectan al transformador, ahí separamos, ¿sí?, entre lo que es control para un lado y lo que es alto voltaje para el otro a través del transformador. Y después lo que tenemos en el transformador hace referencia a un sistema de alto voltaje, ténganlo en cuenta, conformado por 4 elementos básicos: el transformador de alto voltaje, el capacitor, el diodo rectificador y el magnetrón. Estos hay que manipularlos con vital cuidado. Siempre lo más importante es aprender a saber que antes de manipular hay que desenchufar y luego descargar el capacitor. Esto de separar hace referencia, o es decir, que cómo se conecta, cómo funciona, todos los elementos de control, o sea, la parte de cuando vos seleccionás la temperatura, que cerrás la puerta, toda la parte de alimentación y demás, todos esos elementos de control lo que hacen es inyectar 220 volts al sistema de alto voltaje. Ese sistema de alto voltaje lo que hace es justamente, en todo su conjunto, sistema de alto voltaje constituido por 4 partes, no te olvides, la parte de transformador, microondas, diodo rectificador y magnetrón. Ese sistema de alto voltaje genera las microondas. O sea que el problema, cuando vos lo vas a localizar, puede estar o en los elementos de control o en el sistema de alto voltaje. Tenés que separar. Y ahí es donde vos te vas a dar cuenta y va a ser fácil la reparación del equipo. Porque ahí es como que separamos a la mitad. Si de acá para atrás está todo bien, todo eso no lo miro. Ahora, si de acá para adelante no anda nada, lo que verifico es lo que no están dando, ¿sí? Significa que esta separación achica las posibilidades de falla. Cuando hablamos de elementos de control, por ejemplo, pueden ser las placas electrónicas que tienen un panel táctil, como yo les había comentado. Este módulo lo que va a estar haciendo básicamente muere en sí en 2 cables. La placa electrónica tiene que sí o sí mandar 2 cables con 220 volts al trafo. Por más compleja que sea, muere siempre lo mismo, es decir, finaliza todo su proceso en 2 cables al transformador. Por más que sea un equipo nuevo, por más que sea un equipo viejo, siempre tienen la misma característica. Fíjense ustedes, el sistema de alto voltaje, acá tenemos una representación en donde ustedes lo van a empezar a comprender al respecto. Yo se los voy a marcar para poder mostrarles un poco cuál es cada uno de ellos. Miren, vamos a ver acá. Acá tenemos, para empezar entonces, la parte de el trafo como tal, que sería que sería el transformador. Y a este transformador, ¿qué es lo que va a llegar? Van a llegar 2 cables con 220 volts, ¿sí? Que es lo que va a llegar desde la placa electrónica. Llega al transformador, del transformador tiene una conexión que va a ir hacia el capacitor. Este capacitor va a utilizar también el diodo que va aterrizado a tierra, o sea, se conecta al gabinete del equipo. Y por último, como consecuencia, viene el magnetrón. Esto se llama sistema, o sea, entre todos, los 4 trabajando entre sí, generan las microondas. Cuando ustedes tienen un problema acá, ¿cómo hacemos para darnos cuenta? Fácil. Le inyectamos 220 al trafo. Si inyectamos 220 al trafo y genera microondas, o sea, calienta lo que pusimos adentro del microondas, significa que el problema no está del trafo para adelante, más bien está del trafo para atrás. ¿Sí? Eso es para que ustedes lo puedan tener en cuenta al respecto.
Bien, seguimos. Conjunto de generación de microondas. Acá lo tenemos visual. Fíjense que tenemos el trafo por un lado, el diodo por el otro, el capacitor y el magnetrón. O sea que acá la parte de alta tensión, la parte de generación de microondas y demás, es la vital importancia, lo importante a tener en cuenta, lo que de repente ustedes tienen que considerar. Y fíjense que el trafo, dice Danger acá, ¿por qué? Porque genera alta tensión, o sea, es de vital importancia que ustedes a la hora de manipular tengan buena aislación, estén bien calzados y también descarguen el capacitor. ¿Cómo lo descargan? Haciendo un cortocircuito en sus contactos. O sea, en los dos terminales del capacitor se hace un puente con una pinza, por ejemplo, para que se descargue el capacitor como tal. Lo pueden hacer con una lámpara también. Bueno, fíjense acá. Acá está la verdad al respecto. Transformador de alto voltaje es el que está abajo en anaranjado. Después tienen el capacitor a la derecha en amarillo, el diodo de alto voltaje en color gris y por último, arriba en amarillo, también el magnetrón. Yo lo que quiero que ustedes vean es lo siguiente. Fíjense que acá, vamos a mostrárselos, acá tengo dos cables. Presten atención a esta parte. Ahí tengo dos cables que entran, uno rojo y uno blanco. Básicamente esos dos cables son los más importantes. ¿Por qué? Porque ahí es donde llega 220 volts. Entonces ahí es donde ustedes van a separar. Si quieren probar el equipo directo, por decirlo así, con un cable de prueba tienen que inyectar 220 volts acá, ¿sí? Esto sería un cable de prueba, por ejemplo, ahí, supongamos, y acá con un enchufe, ¿vieron? Ahí está, con un enchufe. Entonces, ¿qué es lo que hago? Inyecto 220 volts a el magnetrón directo. Si de esa manera pongo adentro del equipo un poco de un vaso con agua y levanta temperatura, es que el problema está de ahí para atrás, o sea, en los elementos de control. Significa que ahí me di cuenta de que no tengo que tocar nada del magnetrón para adelante o del trafo para adelante. Ahora, si inyecto 220 volts y no calienta, es porque el problema está de ahí para adelante. ¿Se entiende? O sea, ustedes tienen que verificar que en los dos cables que llegan desde la placa electrónica al transformador, esos dos finitos que ingresan, sí o sí tiene que llegar 220 volts. Lo pueden medir con un tester o lo pueden medir con una lámpara de prueba, como ustedes quieran, pero ahí sí o sí tiene que haber 220 volts. Vamos a borrar un poquito esto, así no se nos mezcla al respecto acá. Bien. Medidas de seguridad a tener en cuenta. En prevención de accidentes que pueden resultar de gravedad es sumamente importante, ¿sí?, descargar el capacitor de alto voltaje antes de intentar cualquier tipo de revisión del sistema de alto voltaje. Es decir, tienen que hacer un cortocircuito con una pinza, tocar los dos terminales del magnetrón para descargarlo, del capacitor para descargarlo, siempre con el equipo desenchufado. De esa manera, cuando lo descargaste, va a largar tal vez un pequeño chispazo, pero está totalmente descargado, podés manipular sin ningún problema. Es lo más importante. Siempre, fíjense, precaución, descargar el capacitor haciendo puente sus dos bordes. Siempre. ¿Cómo? Así. ¿Se ve? Así de esta manera descargan el capacitor previamente. ¿Vieron? Con una pinza que está totalmente aislado, podría también tener un guante para poder descargar ese capacitor con el equipo desenchufado. Fíjense que ahí se ve el enchufe, que el equipo está apagado, y se descarga para hacer manipulaciones al respecto. ¿A qué hace referencia con cada uno de los componentes? El transformador, ¿cuál es su función? El transformador genera 2000 volts. Fíjense, de 220 volts, aquí en Argentina genera 2000. Es un transformador elevador que llegan al condensador. El otro terminal de este se conecta al diodo que deriva la corriente a masa en forma de pulsos al condensador, realizando la función de multiplicar la tensión. Fíjense este valor, alcanzando los 400.000 volts que alimentan el magnetrón generado por las microondas. O sea, si vos no lo descargás, fíjate este número, 400.000 volts llegan al magnetrón. Fíjense ustedes la precaución que hay que tener a la hora de manipular al respecto.
Esta es la representación del transformador como tal. Fíjense inclusive que cambia la aislación del desbandado secundario. Es otro tipo de aislación por la tensión que maneja. Capacitor. Los condensadores de alta tensión se utilizan para el funcionamiento del microondas, en combinación con el diodo que aumenta su potencia a través del transformador para la producción de microondas que se generan y que permiten su funcionamiento. Acá ustedes tienen un capacitor que tiene parámetros. Por ejemplo, acá dice 0,95 UF. No sé si lo ven. En esta parte, 0,95 microfaradios. Con el capacitor descargado, tienen que poner las dos puntitas en un capacímetro, si es que lo tienen, y verificar si está más o menos en este valor. Si está más o menos en este valor, en la tolerancia del 3%, estaría en condiciones. Si está más abajo, no estarían dando bien. Y eso nos podría llegar a generar fallas. Magnetrón, ¿a qué hace referencia? El magnetrón es el encargado de transformar esa electricidad, 400.000 volts, en microondas de alta potencia. Estas ondas se propagan por el compartimiento de microondas y penetran en los alimentos, interactuando en los componentes polares, como lo son las moléculas de agua. Mientras más partículas de agua, moléculas de agua tenga, más rápido va a calentar, ¿sí? Porque lo que hace es aumentar el movimiento vibratorio entre cada una de ellas. Por eso es que vos pones 30 segundos un vaso con agua para hacer un té o un café y levanta temperatura rápido, porque está en un 100% constituido por estas moléculas de agua justamente. Otro de los componentes que consiste es el diodo. El diodo del microondas actúa como una vía de un único sentido. Lo podemos probar que en único sentido transmite, tiene continuidad, pero en el sentido contrario no, que tiene la capacidad de canalizar la energía eléctrica desde el capacitor. Acá lo ven otra vez de vuelta bien conectado al respecto para que ustedes tengan en cuenta cuáles son las conexiones como tal. Luego van a tener los interruptores de seguridad, o sea, los componentes. Acá estamos en la parte de los módulos de control. El funcionamiento del conjunto de interruptores de seguridad descansa en un concepto de vital importancia, el cual garantiza que el horno microondas jamás opere con la puerta abierta. ¿Probaste en encender el equipo con la puerta abierta? No tiene que andar, porque se entiende de que tiene que estar cerrada para que las microondas actúen dentro de él. Por eso es que tiene 3 módulos de señales, digamos 3 interruptores, que son encargados de censar que la puerta sí o sí está cerrada. De este modo, el usuario queda a salvo de una exposición peligrosa de radiación de microondas. Fíjense, en este caso, acá está el zócalo con los interruptores. Fíjense que son 3 interruptores que cuando la puerta cierra, tiene como una especie de ganchito. Fíjense ustedes, abran la puerta de su microondas y en la puerta misma va a tener como 2 narices que cuando cierra la puerta, lo que hace es apretar estos microswitches. De esta manera va a activar siempre y cuando la puerta esté cerrada. Por otro lado tenemos 2 componentes muy importantes. Uno que es el fusible de protección de alimentación general, que es el de la alimentación puntualmente del equipo, ¿sí? El que está en rojo, ese es un fusible. Significa que se funde por un exceso de consumo o por una elevada corriente. Pero no es de reposición automática. Significa de que cuando se fundió el equipo no anda más. Eso por un lado te protege si es que hay algún cortocircuito o algo por el estilo. Y después tenemos uno de protección automática, digamos, de reposición automática, que sensa la temperatura. Conforme a la temperatura del magnetrón o del gabinete, él deja pasar la alimentación. Fíjense que está acá en azul. Si de repente la temperatura es menor a 80 grados, va a dejar pasarlo. Si llegó a 80, se va a desactivar porque entiende que está muy caliente el gabinete y ante cualquier eventualidad lo que va a tender es a apagar. El micromotor es el que hace girar el plato del microondas. Es un equipo que funciona con 220 volts, gira a 4 RPM por minuto, o sea que es muy lento. Y la idea de esto es que el plato vaya dando vuelta para que la inyección de microondas sea en toda la periferia del alimento. Así de esa manera calienta homogéneo. Porque si no lo tuviésemos, solamente calentaría una parte, que es donde está la inyección directa de microondas, y la otra parte no, el ejemplo de carnes o cosas de mayores dimensiones. Esto más se notaría en esta característica, en un sólido más que nada. En el líquido no, ¿sí? Pero en microondas básicamente este micromotor
tiende a girar para que las microondas inunden por completo el alimento que tenemos dentro. Otro de los componentes que tenemos es el ventilador forzador. Este ventilador lo que va a hacer es inyectar aire al magnetrón, que levanta mucha temperatura. La idea es que robe la cantidad de calor que el equipo viene generando. Por eso es elemental no pegar el equipo o encerrarlo en nichos que quedan muy estéticos, pero encierran mucho el calor generado. Entonces, en la parte de atrás, si vos te das cuenta, el equipo tiene agujeritos que es donde este ventilador tiende a robar aire para poder inyectárselo al equipo y sacar la cantidad de temperatura que tenga dentro. También, si es un horno microondas, grill, tiene esta resistencia. Esta resistencia lo que hace es levantar temperatura para poder hacer el proceso de grillado. No todos los microondas la tienen, ¿sí? Pero aquel que tiene horno microondas grill tiene esto en la parte superior del equipo para poder grillar al respecto. La primera verificación en taller, lo primero que vamos a tener que hacer para poder darte cuenta es verificar si llega o no llega 220 volt al tráfico. Ahí vas a partir. Si no llega, vos ponés a 30 segundos, por ejemplo, el equipo, pero si no llega la alimentación eléctrica, es porque el problema está en los módulos de control. Algo pasa en la placa, algo pasa en los relés, en los interruptores, algo pasa que no llega a 220 volt. Ahora, si llega y no calienta, es porque está del trafo para adelante. Fíjense, conectamos el tester para medir el voltaje y ponemos en funcionamiento el microondas. Si acusa el valor de red, acá por ejemplo sería 120 volt, significa que el sistema de control anda. El problema está en el sistema de alta tensión, o sea, del trafo para adelante. Tendremos que verificar trafo, fusible de alta, capacitor, diodo y magnetrón. Los 4 que yo te vengo haciendo tanto insistencia que tenés que tener en cuenta. O sea, que literalmente hablando al microondas lo separamos a la mitad. De acá para atrás y de acá para adelante. De acá para atrás son los elementos de control y de acá para adelante lo que hace generación de microondas al respecto. Bueno, la parte de alta tensión. A continuación les explicaré cómo verificar cada uno paso a paso. Presten atención. ¿Cómo verificamos si está correcto el magnetrón? ¿Qué mediciones puedo hacer? Las pruebas a realizar el magnetrón son las siguientes. Podemos hacer 3. Comprobar continuidad de 0 ohm en el filamento de la unidad. Es decir, lo vamos a poner en continuidad, en la función de continuidad, que sería cuando vos tocas las dos puntitas y se activa el bip del multímetro tester. Y la continuidad tiene que ser infinita, tiene que ser 0 ohm, no tiene que tener ningún valor, ni siquiera tiene que hacer el pip al respecto como tal, como continuidad, ¿sí? Tiene que tener en cuenta de que estos valores, o más que nada en 0 ohms, te puede llegar a marcar como aparece acá 0,001, ¿sí? Eso para iniciar uno de los conceptos. Comprobar que no exista continuidad entre las terminales del magnetrón y la caja metálica. Fíjense que ahí estoy tocando lo que hace referencia a el compartimiento del magnetrón y las puntas donde se inyecta los terminales. Nunca tiene que haber continuidad. Si llegase a haber continuidad es porque hay fuga. Y si hay fuga, ese magnetrón está malo. Está deteriorado. Y por último, comprobar que no exista continuidad entre los terminales, ¿sí?, y la antena del magnetrón. La parte frontal, ese encapsulado, se llama antena. Y esa antena no tiene que por qué tener continuidad al respecto. Eso es muy importante porque si la llegase a tener a la continuidad, no funcionaría como tal. Está mal ese magnetrón. El método de comprobación del diodo, rectificador de alto voltaje, como el utilizado en hornos de microondas, es el siguiente. Para poder utilizarlo, pueden hacer lo siguiente: una pequeña lámpara de prueba, consiste en una lámpara, digamos, un enchufe, el cableado, y en serie se intercala el diodo. El diodo rectificador mostrará cortocircuito si el voltaje de la lámpara es de 120 volts. La falta de encendido de la lámpara denota que el rectificador está abierto. Si está bien, la lámpara debe encender con menos intensidad lumínica. Es decir que, si está en corto, la lámpara va a encender al 100%. Si está abierto, la lámpara no va a encender. Y si está bien, la lámpara
va a encender a la mitad de intensidad. ¿Se entiende? Porque el diodo está dejando pasar, por decirlo así, ¿sí? La mitad de la frecuencia como tal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El valor, esto es visual, es muy casero, pero ustedes van a ver una relación de que la lámpara va a encender un poco menos. Está rectificando la mitad de onda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va a encender la mitad de intensidad la lámpara. Pero tiene que ser lámpara incandescente, no LED. Esa es una manera casera de verificar que ese diodo esté bien. En el caso del capacitor, la falla más recurrente en el capacitor de alto voltaje es que al momento de que esto se pone en cortocircuito, es el que genera la inconveniente. Una avería de tal naturaleza quemaría de inmediato el fusible de línea de 15 amperes y por lo tanto la unidad se apagaría por completo. Es decir, si vos enchufás el equipo, lo pones en marcha y vuela el fusible de alimentación, significa que lo más probable es que tengas un problema en el capacitor. O sea que este capacitor esté en cortocircuito. Tendrías que reemplazarlo. ¿Cómo se procedería a solucionar esta situación problemática? O vamos a ver una para poder verlo. Procedimiento paso a paso para su correcta reparación. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver un ejemplo. Problema, el microondas no enciende. Lo que vamos a verificar es lo siguiente. Lo primero que podemos preguntarnos es, ¿el problema está en qué parte? ¿En el módulo de control o en el sistema de alto voltaje? ¿Dónde está el problema como tal? Vieron que siempre lo dividimos. Si está en el módulo de control, primero, no va a funcionar nada. Hay que controlar el fusible de entrada quemado o un térmico abierto. Hay que controlarlo los dos. Otro problema podría llegar a ser que la placa electrónica esté deteriorada, se quemó la placa. Otro problema podría ser que el cable de ingreso esté cortado o que el enchufe esté deteriorado. Esos serían los motivos por los cuales no podría llegar a encender el equipo como tal, y si estuviera en el módulo de control. No se olviden de lo siguiente, como el problema es que el microondas no enciende, no, que no calienta, acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente. No van a tener que verificar la parte de alta tensión, porque el equipo no enciende, significa que el problema está en la parte inicial, la parte de módulos de control, fusible, protección térmica, sensores, placa. Ahí tienen que verificar. Los únicos componentes que debemos verificar, como les comenté, es el ingreso de energía, la placa de control. Lo demás ya no sería necesario darle importancia por ahora. ¿Por qué? Porque no es que no calienta, directamente no enciende. ¿Tá? Esta sería la situación problemática que yo les cito. Ahora bien, si el problema es el microondas no calienta, significa de que enciende pero no calienta, ahí es otra cosa. La situación es distinta. Volvemos a preguntarnos, ¿el problema está en el conjunto módulo de control o en el sistema de alto voltaje? ¿En cuál de los dos? Para ello, en este caso, procederemos de la siguiente manera. Vamos a dejar de lado la parte de sensores, placa electrónica, alimentación y demás, porque el equipo enciende, y vamos a irnos a la parte de alto voltaje. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero lo primero, destapar el microondas, descargar el capacitor, ¿sí? Localizar el transformador de alto voltaje, y fíjense esto, donde llegan los dos cables finos del primario, o sea, del transformador, los dos cables que ingresan por lo general son blanco y rojo, conectar una lámpara de prueba o tester ahí, en paralelo. Tapar el microondas con una tapa suelta y poner en marcha el equipo 30 segundos para verificar qué es lo que va a pasar. Puede pasar lo siguiente, o sea, yo conecté dos cables a el ingreso del tráfico. Puede pasar lo siguiente, encienda o no la lámpara o acuse o no el tester. Si enciende o acusa 220 volt y no calienta, significa que la señal eléctrica llega hasta el trafo. El problema está del trafo para adelante. ¿Tá? Ahora, si por el contrario no enciende o acusa en ese tiempo, ¿sí? O no acusa una alimentación, o no enciende la lámpara, o no pasa nada, vos apretás Enter y no enciende la lámpara que pusiste conectada, o no llega la alimentación y el tester no marca nada, significa que el problema está en el elemento de control. O sea, no llegan 220 volt al trafo como tal.
O sea que tenés que irte del trafo para atrás. ¿Se entiende? Acá dividimos del trafo para atrás o del trafo para adelante. Si está en el elemento de control, ¿qué es lo que hay que verificar? Fusible, protector térmico, placa, relé de placa, si es que están dando, switch de contacto, porque ahí tenemos un normal abierto, un normal cerrado, que las puertas cierren bien, las levas de la puerta que hagan o no contacto, que el panel de la botonera esté bien, esté activado, el cableado y los falsos contactos al respecto. O sea, abrir y cerrar muchas veces la puerta, verificar que todos los componentes estén en correcto funcionamiento para lograr los 220 volt al devanado primario del tráfico. Eso es lo que buscamos. Si está en alto voltaje, ¿qué hay que verificar? O sea, del trafo para adelante, transformador primario y secundario que tengan continuidad, fusible de alta con continuidad, el diodo en buen estado, como le dije antes, medirlo con una lamparita, si enciende la mitad de intensidad está bien, el capacitor en buen estado, descargarlo primero y después ponerlo en un capacímetro para ver si el valor está acorde a lo que está impreso en el capacitor como tal, que el magnetrón miramos y nos damos cuenta si es que efectivamente está bien o no, que la antena del magnetrón no esté explorada, explotada, que el ventilador gire, porque si hay exceso de temperatura lo va a sacar de servicio los térmicos, y que el magnetrón no tenga suciedad o el ventilador tampoco. Tiene que estar todo totalmente limpio. ¿Qué es normal abierto? ¿Qué es normal cerrado? ¿Cuáles son los switches de contacto? Bueno, acá los tienen. Este es un switch de contacto donde tiene un punto común, que sería una de las entradas, y para un lado está normalmente cerrado y para el otro está normalmente abierto. Significa que para un lado tiene continuidad y cuando lo apretás, donde antes tenía continuidad, deja de tenerlo y tiene continuidad abajo. Estos microswitch lo vas a encontrar en la puerta y son de vital importancia. Acá tienen una representación gráfica y fíjense ustedes cómo los microswitch están conectados entre sí para que se haga una conexión en cascada, porque es tan importante que cuando abra la puerta desactive todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando vos abrís la puerta, cada microswitch va desactivando cada cosa de que aunque vos apretes en la placa quiero calentar, si la puerta está abierta, no lo va a hacer. Bien, fíjense ustedes lo que hace referencia a lo que está relacionado al fusible, perdón, al transformador como tal. Cuando yo les digo la parte de inicio o la parte del primario, hace referencia a esto, que sería el transformador como tal. Fíjense que acá ustedes van a tener, acá les voy a mostrar, esta parte de acá sería los 220 volts. ¿Sí? 220 acá en Argentina por lo menos, ¿no? Acá es donde tiene que ingresar 220 volts, ¿está? Y esta sería la salida del transformador. Pero si acá no llega a 220 volts, nunca va a haber ninguna salida. O sea que siempre tienen que comprobar que llegue 220 volts al trafo como tal. Sí o sí. No hay otra metodología. Sí o sí tienen que verificar que llegue 220 volts o 110, dependiendo del país, al devanado primario del transformador como tal. Bien. En el caso de los hornos eléctricos, que acá ya estamos hablando de ambos conceptos al respecto, es muy sencillo, pero bueno, hay algunos datos que te voy a pasar para que tengas en cuenta. Fíjense lo siguiente, tienen diferentes modelos de resistencias, la resistencia superior y la resistencia inferior. Si las resistencias son tipo lineal, como la de abajo, tengan en cuenta que van conectadas en serie una con respecto a la otra. O sea que si una se quema, la otra tampoco va a andar. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. Acá está la parte interior del equipo. Y si hay alguna falla en una resistencia, la otra va a dejar de andar. O sea que tienen que comprobar con el tester en continuidad que ambas estén andando. Acá tenemos la conexión de las resistencias en serie, fíjense. O sea que si una se quema, las otras van a dejar de andar. Ténganlo en cuenta, porque si a veces dicen, che, no anda la parte de arriba o la parte de abajo, es porque tal vez alguna, no precisamente las dos, esté deteriorada. Van a tener en este modelo una selectora de resistencia, que es la que hace que se active solamente la resistencia superior, solamente la resistencia inferior o ambas
al mismo tiempo. Esta es la llave selectora. Fíjense ustedes entonces como acá tienen los 4 botones del equipo como tal. En la parte superior, ¿sí? La botonera tiene la de temperatura, o sea, el termostato que indica la temperatura como tal. Desde arriba para abajo, la segunda es la selectora, o sea, solamente arriba, abajo, en este caso tiene para también utilizar tipo hornallas, ¿sí? En la parte superior. Ahí tenés la selección. En la parte inferior, ahí vas a tener también si es con ventilación, sin ventilación, o sea, el ventilador que hace una recirculación de temperatura dentro. Y abajo, por último, la opción de tiempo, para que el equipo funcione en una determinada cantidad de tiempo, es un timer, y después se apague por sí solo. El timer es esto, básicamente tiene continuidad, está conectado en serie con la alimentación general. Significa de que cuando llegó al tiempo necesario, corta la alimentación y se apaga el horno. Y cuando llega tiene una campanita en donde suena grrr, diciendo hasta acá llegué, según lo que programó el usuario. Acá también tenemos un termostato, que este termostato, adentro de la media caña, tiene un tornillito. Si vos lo ajustás en sentido horario, calienta más. Si lo desajustás, calienta menos. Ténganlo en cuenta, en la parte de adentro del termostato. Ahí está la media caña y en la parte de adentro de la media caña está el tornillo como tal. O sea, en esta parte de acá lo vas a ver. ¿Sí? Esto es caña completa y esto es media caña. Ahí adentro está el tornillo de calibración. ¿Vieron que tiene como un agujerito la media caña? Bueno, ahí adentro tienen para poder calibrar más temperatura. Porque hay veces que estos hornos no levantan mucha temperatura, entonces si querés más en sentido horario, lo girás a penita y va a levantar más temperatura. Y si querés un poquito menos, lo girás antihorario al tornillo de calibración. Espero que haya sido una excelente opción esta de poder mostrarles a todos ustedes cómo es que funciona y demás. Desde ya agradecerles por su atención. Esto fue una pequeña representación de un curso, un microcurso de reparación de hornos eléctricos y de microondas. Más que nada para detallar algunos de sus conceptos. Espero que les sirva muchísimo. Gracias por verlo, no solamente a través de mi canal de ATP Reparación de Electrodomésticos en YouTube, sino que también de las diferentes plataformas que lo reproducen y también a través de Yo Reparo, ¿sí? En donde vamos dando este tipo de capacitaciones, en donde está bueno también poder mostrarte a vos los procedimientos. Así que estate atento porque vamos a seguir sumando estos aportes tanto en mi canal, tanto en los cursos propios de ATP, como también en Yo Reparo para lo que hace referencia al mundo. Un abrazo enorme, espero que te haya servido mucho el aporte. Si te gustó, no te olvides de dejarnos tu like y de suscribirte a nuestro canal. Y también nos podés ver en Instagram, Facebook y TikTok como ATP Servicios. Nos vemos pronto, como siempre digo, para seguir aprendiendo juntos.